Buenas, saludos a todos por acá desde el programa Celedúcate, programa auspiciado por la Florida Global University, en donde básicamente tratamos de estimular y conversar sobre temas educativos. En esta oportunidad, pues, yo estoy muy contento con las invitadas que tenemos el día de hoy, porque, vamos a decirlo así, termina siendo como un sobrino de uno. ¿En qué sentido? Tenemos a la doctora Granito, que lidera un programa ejecutivo certificado sobre la plataforma del Centro Educativo Latinoamericano, que está enfocado en lo que tiene que ver con la alimentación personalizada, la ciencia, es decir, la teoría y la práctica que está detrás de lo que es la alimentación. Es un programa que ejecutamos a final del año pasado, y particularmente hoy también me siento contento porque una egresada del programa nos acompaña el día de hoy acá en los estudios en Miami. Básicamente, ¿por qué digo que es como un sobrino? Porque bueno, no lo vine a hacer, pero bueno, estoy como educando, lo estoy como criando, ¿no? Yo como director del Centro Educativo Latinoamericano. Yo les hice la invitación a ambas, básicamente para que conversemos sobre el programa, un poco también, doctora, el contar, pues, quién es usted, porque eso es importante, que las personas sepan, en este caso, que no es solamente, vamos a decir, un programa ejecutivo que tiene un contenido, ¿no?, sino que tiene una tutora, una autora detrás con conocimiento de causa, ¿no? Porque en esas cosas a veces uno cree que hay que tener como humildad con eso, y no es así, porque si uno se preparó para algo, pues hay que decirlo con mucho orgullo, además. Entonces, para no hablar más yo, me presento, claro que sí. La invito a que se presente y también que nos comente un poco de dónde surge este programa ejecutivo y en líneas generales de qué va, aunque vamos a poner, por supuesto, la información del programa, y después voy a ir por allá a preguntar la experiencia, pues evidentemente, de él ser un alumno del Centro Educativo Latinoamericano y específicamente del programa ejecutivo de la doctora. Excelente. Bienvenidos. Pues bienvenidas. Gracias. Bueno, pues siguiéndole un poco la palabra, mi nombre es Marisela Granito, soy biólogo de profesión base, ¿no? Luego hice la maestría en ciencia de los alimentos y luego también un doctorado en ciencia de los alimentos y al final una especialización en nutrición. Y creo que sí es bien, digamos, importante el que lo señale, porque ese programa, el programa de ciencia y práctica de una alimentación personalizada, es prácticamente, digamos, el poner en práctica, valga la redundancia, lo que ha sido mi formación. Porque ese programa, y luego conversaremos también con Paulina, no es simplemente enseñarte, cuáles son los alimentos que tienen, sino hay una conexión entre lo que es la composición del alimento, la estructura de todo el sistema digestivo, la parte hormonal, porque todo eso confluye a la hora de alimentarnos. Entonces, como biólogo, pues esa parte, digamos, la fisiología, la bioquímica, pues la manejo, y luego el hecho de haber estudiado ciencia de los alimentos, pues me dio ese conocimiento básico de qué son los alimentos, qué les pasa cuando se procesan, cómo se forman nuevos alimentos, porque de hecho como investigador, yo trabajé 25 años como profesor universitario, y como investigador me centraba en el desarrollo de nuevos productos para solucionar problemas nutricionales. Entonces, esto viene a ser, este hijo que nació, pues viene a ser producto de el camino que siguió mi formación. Y eso, pues la verdad es que me hace sentir muy satisfecha y muy segura en lo que estamos haciendo. Cuéntenos, doctora, a nivel de contenido, digamos, la primera
ejecución que tuvimos el programa, lo hicimos en 6 unidades, si no recuerdo mal. Ahora lo queremos llevar a que el alumno pueda estar alrededor de 8 semanas de estudio continuo ejecutando esas 6 unidades. Cuéntanos un poquito de qué van esas 6 unidades y ahí entonces pues le damos la voz a Paulina para que nos comente cómo las vivió ella. Claro. Bueno, lo primero que hay que decir es que este es un programa al que puede acceder cualquier persona. No necesariamente tiene que tener conocimientos en el área de la nutrición. Por eso siempre comentaba con usted que hay que hacerlo de manera continuada, porque comenzamos por lo más sencillo, definiendo qué es algo tan simple como el proceso de alimentación y cómo eso es diferente del proceso de nutrición. Eso lo hacemos en la unidad número 1, que en el módulo número 1, que comprende una semana. También hablamos de los macro y micronutrientes. Hoy en día se habla con mucha, digamos, frecuencia sobre los carbos, las proteínas, que si las grasas, que si son malas, que si son buenas. Bueno, primero hay que definir qué son y luego, conociendo lo que es el proceso digestivo y cómo funcionamos interiormente una vez que comemos, ahí podemos llegar a nuestra conclusión, son malas o son buenas, porque eso es algo que yo creo que hay que acotar. A las personas hay que informarlas y formarlas, y luego cada quien debe tener la libertad de decidir cómo comer, desde un punto de vista de responsabilidad, porque yo no puedo estar eternamente echándole la culpa a los medios de comunicación, a lo que veo y escucho por allí. Yo soy responsable de mi proceso de alimentación. Obviamente, si tú le dices a un niño, ¿qué quieres comer? Bueno, ¿qué es lo que va a decir? Probablemente lo que comió el amiguito, etcétera, etcétera. El adulto tiene el deber consigo mismo y con sus hijos, obviamente, de formarse para poder indicar qué es lo que se debe comer. Y sobre todo hoy en día, cuando yo comencé a estudiar biología, por ejemplo, nadie hablaba de nutrición. Hoy en día eso ha permeado, yo creo que para bien, pero como todo, cuando un aspecto de la vida cotidiana se vuelve una moda y un negocio, allí las cosas se complican. Entonces se dicen muchas cosas que lo que hacen al final es confundir al consumidor. Ni hablar del etiquetado y de tantas otras cosas. Esto es un mundo de verdad muy complejo, donde hoy en día como consumidores tenemos que estar formados para poder tomar nuestras propias decisiones. Entonces, bueno, en ese primer módulo, conceptos básicos. En el segundo módulo seguimos y en el tercero ya abordando la parte de digestión, porque una cosa es lo que yo ingiero en mi sistema digestivo y luego qué le pasa a eso. Es más, la combinación de los alimentos en el momento en el que yo como también es importante. Un ejemplo muy sencillo: si yo por ejemplo, estoy anémica, tengo problemas tengo déficit de hierro, yo debería consumir alimentos de origen animal en principio, porque ese es el hierro que más rápidamente se absorbe, pero cuidado, porque si yo mezclo eso en ese momento con muchas espinacas y alimentos de origen vegetal, el ácido fítico que está ahí hace que la absorción de ese nutriente disminuya. Entonces, es un proceso complejo, para el cual pues uno debe informarse y formarse. Perfecto. Otro aspecto bien importante que tocamos en el programa es el aspecto hormonal. Porque no es simplemente ingerir carne o tomate o una fruta, no, es que la composición de esos alimentos, los nutrientes que contiene cada uno de esos alimentos, va a determinar que mi cuerpo segregue una u otra hormona. Y eso a su vez va a determinar cómo se van a acumular lo que yo no utilice, hablando por ejemplo de azúcares, en fin. Es un mundo, insisto, complejo. Y los alimentos son matrices que hay que verlas como conjunto. Eso es otra cosa que también lo hablamos en el diplomado. Tú no puedes pretender aislar un alimento por partes, porque al final el efecto no va a ser el mismo. Entonces, visto la composición, cómo lo digerimos, cómo lo metabolizamos, luego hay un módulo que es muy práctico, que tiene que ver cómo calcular los requerimientos calóricos de la persona. Recuerden que este módulo este diplomado
es para, digamos, el objetivo final es que la persona pueda cuantificar y diseñar su propia alimentación, su propio sistema de alimentación, para él, para esa misma persona o para su entorno, o si tiene, por ejemplo, como en el caso de Paulina, y personas que trabajan entrenando desde el punto de vista de actividad física a otras personas que muchas veces son, digamos, les hacen preguntas sobre qué debo comer ahora que estoy entrenando, cómo más, cómo menos, qué tipo de alimentos. Ellos necesitan, digamos, los entrenadores necesitan tener información veraz para a su vez poder transmitirlo. En ese módulo número 5 se aprende a calcular los requerimientos calóricos. Pero algo muy importante, no basta. Eso realmente, inclusive una de las participantes me decía, pero no puede ser que a mí me dé tan poco. Pero el peso ideal, el cálculo del peso ideal, ¿cómo voy a pesar yo tanto? Ciertamente, porque eso es una fórmula que no toma en consideración todo. Por ejemplo, mi peso ideal debería ser 54 kilos según la fórmula, y resulta que yo peso entre 57 y 58, porque depende de muchos factores. Si entrenas, tienes más masa muscular, pesas más, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, en ese módulo número 5 se aprende a calcular. Luego, en el módulo número 6 analizamos, vamos a decir, las dietas, entre comillas, de moda, porque ese es otro aspecto que hoy en día, en fin, del que se habla mucho, que si la dieta vegana, los lactovo-vegetarianos, los que son keto, los que son paleo, en fin, que cada uno de ellos tendrá sus razones, ¿verdad?, para seguir ese tipo de alimentación, pero que el que va a informar y va a ayudar a otro a tomar decisiones debe estar previamente formado. Perfecto. Y por último, diseñamos un menú. Un menú con base en ¿qué? En esas calorías que calculamos que necesitamos cada uno de nosotros en nuestro día a día, y distribuimos entonces los alimentos de acuerdo a tu actividad física, a tu actividad del día a día y a tus requerimientos. Excelente. El hecho, ya lo último, porque se mencionaba que eran 6 semanas, ahora van a ser 8. Y es porque la experiencia es muy valiosa. Después de este primer grupo me di cuenta que era muy importante la última parte, la parte práctica, que es la parte donde la experiencia pues ayuda mucho, y cuando estás llegando dices, Dios, pero ya va, pero es que son tantos factores los que hay que tomar en consideración. Entonces, darle una semana más a esa última parte práctica para que las personas tengan oportunidad de preguntar y discutir, porque dicho sea de paso, eso es un plus que yo creo que tenemos nosotros como diplomado online. Semanalmente tenemos una clase interactiva que yo modestamente creo que fue un exitazo, porque yo percibía de los participantes la satisfacción, el poder interactuar con el profesor, no simplemente, bueno, el material que está en la plataforma, sino preguntar las dudas, hacer discusiones muy ricas. Inclusive teníamos una chica que está en Australia, Marilyn, y resulta que ella nos dio información muy valiosa sobre la tabla de composición de alimentos, que ahora ya hay una tendencia muy fuerte hacia el veganismo, en fin. Perfecto. Yo estoy feliz, por eso es que no paro de hablar, pero ya le voy a dar chance a Paulina, porque creo que estamos haciendo un aporte a la sociedad, porque hay mucha desinformación en el área de alimentos. Perfecto. Buenísimo. Yo creo que está clarísimo lo que se obtiene, digamos, en lo que tiene que ver con el conocimiento. Así es. Y ese balance entre la teoría y la práctica, que creo que es clave. Y ahí tenemos entonces a una invitada por acá. Base para que nos comente. Coméntanos, Paulina, y muchísimas gracias por venir. No, a ustedes por la invitación. Y bueno, así tal cual como lo decía la doctora Marisela, este diplomado a mí particularmente o personalmente me encantó lo de las clases interactivas. Yo decía, o sea, yo siento realmente que estoy con alguien, o sea, que estoy estudiando, y había cosas que, por ejemplo, no entendía o no recordaba, y simplemente las marcaba, y en la clase interactiva pues se surgían esas dudas y quedaba perfectamente.
Del módulo así, o sea, de todos tienen su parte súper importante y de conocimiento muy valioso. El quinto me fascinó en la parte de sacar las calorías, peso ideal, además que eso para mi trabajo pues es fundamental. Yo soy personal trainer, entonces obviamente uno va involucrado con el tema de la salud, y promover ese estilo de vida saludable. Entonces para mí esa fue una de mi parte favorita de este diplomado. Y con la parte de elaboración de dieta, como bien lo decía, no hay una verdad absoluta. Y con este diplomado me di cuenta de que no todo funciona para todo el mundo, inclusive para mí, para dos deportistas que hagan la misma actividad física, no precisamente la cantidad de calorías o la cantidad de la composición de tu plato de comida como tal tiene que ser igual. Entonces vemos ahorita mucha gente, no, mira, que a mí me dijeron que esto funciona, que si tómate el agua de piña en la mañana sí, hay muchas cosas que son buenas, que son saludables, pero no todas funcionan como debería ser para todo el mundo. Hay gente que sí, hay gente que no. Y la parte, o sea, donde dice personalizada, es súper valiosa. Yo parto del principio también donde hay que educarse. O sea, yo como personal trainer, igualmente con el tema de los ejercicios, le digo a todos mis clientes que tienen que entender lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Porque va a llegar un momento en el que no vas a tener a esta persona al lado y tu vida saludable tiene que continuar. Además que cuando tú te educas, cuando tú conoces, por ejemplo, los que somos mamás, que tenemos hijos, tú sabes cómo presentarle esa opción saludable, cómo hacer que los niños ya desde chiquitos vengan. Porque, por ejemplo, ahorita sí hay una onda muy grande con el tema fitness, que todo el mundo ya se cuida más, que promover la salud, que me encanta, pero mucha gente lo está retomando ahorita. A mí me llega gente que para entrenar, que tendrán ya una edad, digamos, que no está, o sea, no de 20 y pico, ni adolescentes, sino ya personas formadas. No, yo no como espinacas. No, yo no como esto, porque claro, nunca tuvieron esa educación o no le dieron el valor a lo que significaba comer eso y simplemente no como porque no me gusta. Entonces, cuando le digo, tú cuando entiendes el por qué esto es bueno, créeme que le vas a encontrar un sabor divino. O sea, te lo vas a disfrutar. Y me pasa a mí en casa con los niños. Por ejemplo, el mío chiquito no puede ver una espinaca en la mesa porque va y se la come. Más bien a veces las tengo que quitar, ya va, espérate, o sea, a que comamos todos juntos. Y ahí viene la parte de la educación. Entonces, este diplomado no solo para gente como yo, que está en el área de la salud, que es súper importante, sino para todo el mundo. Bueno. Porque ahorita todos queremos cuidarnos, todos queremos hacer una dieta, todos queremos comer saludable. Entonces, ¿dónde parte ok, quiero hacerlo? ¿Cómo lo hago? Cuando te educas, cuando tienes una información. Clarísimo, verás. Porque además estamos bombardeados de información. Yo creo que al final el estudiar este tipo recibes una educación que te ayuda a poder tomar decisiones, como hablaba la doctora anteriormente. Paulina, cuéntanos, porque tengo que preguntarte. Adelante. Tengo que preguntarte cómo te sentiste con el uso de la plataforma. Excelente. En este caso. Mira, muy, muy, muy fácil. De verdad, el tema de las clases interactivas, de los videos que podías ver, aparte tenías tus guías, o sea, súper fácil, práctico, porque por ejemplo a mí había ocasiones donde no tenía, como mi ritmo de vida es un poco elevado, no tenía acceso a la computadora como tal, lo hacía desde el celular. O sea, llegaba un momento, no sé qué, en lo que estaba esperando, una cola, algo, lo hacía desde mi celular. Entonces era muy práctico. Entonces prácticamente sentía que el diplomado iba conmigo a donde yo fuese. O sea, no tenía que esperar a llegar, a conectarme, que la conexión no sé qué, que se cayó, nada que ver. Súper, súper práctico, espectacular. Perfecto, fíjate. Yo ya digamos buscando cerrar, bueno, nuevamente agradecerles a ambas que estuvieran acá con nosotros para compartir esta información. Me gustaría que invitaran pues a las personas que nos están viendo a participar en este caso, que ustedes lo llaman diplomado, pero de cara al instituto se llama Programa Ejecutivo Certificado. Además tiene una cantidad de horas tanto presenciales como en lo que el alumno, el estudiante debe recorrer en cuanto a ejercicios, a lecturas, que es alta. Tiene una cantidad de horas, pero como el ejemplo que nos da Paulina, es llevadero, es decir, es algo que pueden ir haciendo en el camino. Digamos, para cerrar, me gustaría que invitaran. Paulina también da las referencias, aunque las vamos a poner, claro, tus referencias, tus redes sociales. Seguro. Y bueno, invitar también a las personas que te siguen a ti, que busquen la información, que la vamos a colocar del programa ejecutivo.
Por aquí por la doctora, cuéntenos. Bueno, pues usted también ya lo resumió. O sea, cordialmente invitadísimos todos. Para nosotros va a ser realmente un placer poder seguir con este programa certificado, porque realmente les digo que la satisfacción que yo tengo cada vez que hago una clase interactiva es inmensa, es decir, yo estoy disfrutando muchísimo esto y sobre todo siento que es un granito de arena que podemos darle a las personas, porque hay mucha desinformación y definitivamente tenemos que formarnos. En el mundo de hoy no queda de otra. O yo me informo y asumo mi responsabilidad, lo que decía Paulina, inclusive esto llega hasta tu familia, ¿no? O lo hago o sencillamente tengo que dejarme llevar por la gran desinformación. Entonces, todos invitados, comenzamos un próximo grupo el día 27 de enero. Ajá. Y bueno, a través de las redes sociales, pues la mía @Marisela Granito, y estoy, digamos, fascinada con este diplomado, así que vénganse todos, inscríbanse, que la vamos a pasar, de verdad la vamos a disfrutar y van a aprender mucho. Oh, eso sí, se los garantizo que van a aprender muchísimo. Además, que hay cosas que tú creías saber y a la hora de ver la parte, digamos, científica de los alimentos, dices, wow, ahora entiendo por qué. Ahora, con razón, cuando yo comía esto sentía esto, pero simplemente uno no le hace caso y con esto te das cuenta el por qué. Entonces es una parte de teórica y práctica, lo vas practicando, lo vas haciendo, de verdad es súper interactivo, se los recomiendo con los ojos cerrados. Más deberían sacar la carrera de nutrición. Perfecto. Así es. Bueno, ahora nos despedimos por allá. Un gran saludo a todos. Esperamos que haya sido de interés para ustedes la información que les dimos el día de hoy. Vamos a colocar, pueden inscribirse, yo igual voy a colocar, yo no, el equipo de Digital Media, la información para que puedan ir a la página del Centro Educativo Latinoamericano, explorar el programa ejecutivo, pueden inscribirse inmediatamente, o sea, no hay nada que lo impida, y comenzar activamente ya a final de mes con sus clases totales sobre la plataforma online, 100% online, que esto es muy importante, en cualquier parte de habla hispana. Esto es un programa ejecutivo en español, 100% en español, y pues una vez a la semana van a ver a la doctora ahí hablándoles de frente a través de la plataforma. Gracias a todos y hasta una próxima edición de CEL Edúcate.